Vamos a continuar. Me quedé en la exposición de dos opiniones de dos positivistas representativos muy importantes. Y ahora quisiera comentar por qué esta corriente positivista, como tendencia dentro de la filosofía del derecho, no puede doctrinariamente presentar un fundamento para los derechos humanos. Pensemos en esto que afirma Bobbio. Bobbio dice, el derecho injusto también es válido. ¿Sí? Bien, fíjense, explico esta afirmación. ¿Sí? ¿Cuáles son los únicos requisitos o requerimientos que debe cumplir una norma para que cobre vigencia jurídica? Según Bobbio, lo que se necesita es que se ajuste a la normativa correspondiente de la producción de leyes, nada más. Y en esa normativa no hay referencia a valores, como puede ser, por ejemplo, la justicia. Y precisamente para enfatizar ese hecho de que no puede ser ningún valor el que limite la capacidad de producir leyes por parte del legislador, entonces Bobbio es claro al afirmar que si un derecho o una norma, una normativa, un conjunto de normas, respeta las directrices procedimentales y aunque el resultado no se ajuste a lo que es justo, esas normas tienen validez jurídica. ¿Sí? El derecho injusto es jurídicamente válido. Esto es contrario a lo que pensaban algunos escolásticos, para quienes una ley injusta no era ley. Si eso, a ver, si no estoy mal, es lo que piensa Santo Tomás. ¿Sí? Bueno, ahora veamos si es que relacionemos esta opinión de Bobbio con el fascismo. En el fascismo, el poder por ley puede ajusticiar a alguien, a un sospechoso, sin necesidad de un juicio. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasaba en la Alemania nazi. Todo el holocausto, 5 millones de judíos exterminados. Y eso fue legal. Las leyes que estaban en vigencia
durante el régimen de Hitler fueron producidas apegadas al reglamento de producción de leyes. ¿Sí? Entonces, según esta opinión de Bobbio, las leyes que permitían a los oficiales participar en alguna parte de todo este proceso que a la final resulta en la muerte de judíos, todo eso era un comportamiento jurídicamente aceptable. Ahora, lo que sucedió es que una vez terminada la guerra, en la ciudad de Nuremberg hubo juicio a los que participaron en ese proceso. ¿Sí? Nuremberg. A ver, y creo que habría que hacer la aclaración de que este juicio no fue llevado a cabo simplemente por los vencedores de la guerra contra Alemania. Si es que quienes participaron en alguna parte de este proceso criminal, a la final fueron juzgados, hallados culpables y culpables de homicidio. Pero si nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible si es que el positivismo fuera correcto? Entonces, las personas que participaron en ese proceso que condujo al exterminio judío estaban cumpliendo la ley, actuaron de acuerdo a la ley. Entonces, ¿cómo así pueden resultar culpables? Si es que se les va a condenar, obviamente debería ser de acuerdo a un sistema jurídico que esté por encima, ¿sí? ¿Sí? del ordenamiento jurídico nazi. Porque solamente si es que hay un tribunal que sea jurídicamente superior con respecto al ordenamiento jurídico nazi, solo ahí se podría condenar a todos los criminales que participaron en el Holocausto. Fueron estos juicios los que hicieron cambiar de opinión a un filósofo, Gustav Radbruch. A ver, no estoy seguro si es que está bien escrito este nombre. No tengo aquí. Voy a poner un signo de interrogación. Posiblemente esté mal escrito el apellido, pero suena así, Radbruch. Él era, antes de que ocurriera este juicio de Nuremberg, era positivista y estaba de acuerdo con esta opinión de Bobbio. Pero luego, dándose cuenta que en realidad aquellos que participaron en el Holocausto eran realmente responsables de homicidio y tenían que recibir una pena, a pesar de que su obrar estaba permitido de acuerdo al ordenamiento jurídico nazi. Pero ese ordenamiento
si es que es juzgado desde el derecho natural, entonces desde este tribunal superior hay que desestimar, deslegitimar ese ordenamiento jurídico y pasar a juzgar desde algo que rebasa las fronteras de lo que fue la Alemania nazi. Solamente si es que hay un derecho por encima o independiente de una autoridad, los criminales nazis merecen ser condenados. Caso contrario, no hay manera. ¿Sí? Entonces, Radbruch, dándose cuenta de esta dificultad, abandonó su justpositivismo y se convirtió al justnaturalismo. Ahora, otra razón suplementaria para hacer ver que el justpositivismo carece doctrinariamente de razones para fundamentar los derechos humanos es que si toda ley en última instancia depende de la voluntad de alguien o de algunos, y por lo tanto no de las razones que se puedan dar a favor o en contra, sino en última instancia de un acuerdo que ha hecho un cuerpo legislativo, si es que eso es así, entonces no puede haber argumentación posible a favor de los derechos humanos, o en verdad a favor o en contra de ningún contenido jurídico, de ninguna norma. Porque si es que hubiera razones, esas razones deberían imponerse a esta voluntad, pero en realidad el justpositivista no admite ninguna instancia que sea definitoria de lo que es el derecho, aparte de la actuación que hacen aquellos que tienen la potestad de decretar las leyes. ¿Sí? Entonces, eso le convierte al justpositivismo en una especie de irracionalismo, o más bien en un voluntarismo. ¿Sí? Es decir, si nosotros nos ponemos a considerar, ¿sí? Tenemos como seres humanos, como personas, tenemos dos capacidades, la razón y la voluntad. La razón nos permite conocer lo universal, lo que es uniforme, regular, constante, mientras que la voluntad es esa fuerza que nos permite mover una parte del cuerpo. Es decir, capacidad de conocimiento y deseos. Ahora, ¿cuál de estos dos poderes es superior al otro? ¿Está la voluntad sometida, es obediente, sumisa a lo que diga la razón? Y por lo tanto, la razón como la que señala el camino que tiene que seguir la voluntad, o al revés, es la voluntad totalmente libre, autónoma, que simplemente toma la voz de la razón como un consejo, una sugerencia, pero no como la última palabra que hay que seguir. Entonces, quienes creen que es la razón la que domina a la voluntad son lo que se denominan los intelectualistas. En cambio, quienes creen que la voluntad no se subordina a la razón son los voluntaristas. Los justpositivistas son voluntaristas. Y por lo tanto,
minusvaloran el poder que tiene la razón. La voluntad no tiene necesariamente por qué escuchar la voz de la razón, ¿sí? La razón puede emitir su juicio, pero la voluntad puede actuar a su modo. Bien. Ahora, pensemos en monarquías absolutas como Arabia Saudita y Brunei. Ahí no hay constitución, por lo tanto no se reconoce jurídicamente derechos de los súbditos. ¿Cómo podría el jus positivista pedir o exigir que los jefes del poder introduzcan una constitución reconociendo derechos? Nada en el ordenamiento jurídico, o sea, dentro de esta visión de lo que es el derecho, y esto de acá, si no hay derecho natural, todo depende de la voluntad del legislador. Entonces, no habría ninguna fuerza, ninguna palanca, un trampolín que obligara a esos monarcas a introducir derechos. Pero en cambio, si es que existe el derecho natural, entonces desde esta plataforma no hay manera de sino reconocer derechos. Entonces, ese reconocimiento pasa o es independiente de lo quieran o no los legisladores o el monarca. Y precisamente, recuerden que la primera declaración que se hizo de los derechos fue únicamente cuando se derrocó la monarquía con la Primera República Francesa. El momento en que una monarquía tiene una constitución, se está poniendo límites, se está poniendo obligaciones a lo que puede hacer el poder frente a un sujeto a quien se le reconoce ciertos derechos, ¿sí? Bueno, eso por lo que respecta a la fundamentación. Y ahora, para terminar el tratamiento de esta temática, quisiera añadir unas últimas ideas, pero necesito espacio. Voy a detener aquí la grabación.